Es verdad que es una montaña rusa de emociones, que pasamos de poder ser líderes a depender del rival, al partido siguiente depender de nosotros, al partido siguiente volver a depender de nuestros rivales. Entonces, lo principal es analizar el porqué, del por qué el otro día pues no conseguimos ganar, el preparar el partido pasando página como hacemos siempre y centrándonos en lo inmediato, que es en nuestro trabajo y en el partido de Ibiza, y después saber que tenemos que ganar nosotros, no podemos fallar. Ahora tenemos que esperar también los resultados de los demás, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, ver un poco qué resultados se dan este fin de semana, ganar al Ibiza y a partir de ahí seguir trabajando para obligarles al resto, por lo menos, a ganar todos los partidos. Porque ganando al Ibiza, yéndonos después a Villarreal, consiguiendo una victoria y ganando al Oviedo en casa, obligaríamos al resto a tener que ganarlo todo. Entonces, sabiendo eso, siendo consciente de que todavía tenemos posibilidades de conseguir ese ascenso directo y que tenemos ahora mismo ya en la mano en los playoffs, seguir con ilusión, seguir con ganas, seguir con ambición, mejorando y creyendo en que de una manera o de otra vamos a conseguir subir a Primera División. Bueno, la afición lo está dando todo y nos está ayudando, nos está empujando, sabe que es clave, que nos ha demostrado su apoyo durante toda la temporada. El otro día se vivió un ambiente precioso. Ojalá mañana se repita algo parecido y que le demos otra alegría, sabiendo que todavía está todo por disputar, que hay muchos puntos en juego, 9 en concreto, que tenemos que hacernos fuertes en casa. Tenemos 2 partidos en casa, tenemos que seguir creyendo, seguir estando juntos y nosotros poner todo lo que tenemos a nuestro alcance para darles una alegría y motivos para que crean. Y el tema del Ibiza, pues espero un rival que no se deje ir, pero un rival que venga aquí a defender su camiseta con orgullo, a intentar hacer un gran encuentro para por lo menos terminar la temporada de la forma más digna posible.